En el capítulo 17, versículo 14 de San Mateo, Jesús sana a un muchacho lunático. Se le acerca, en el medio del gentío, se le acerca a un padre desesperado, diciendo que tenía un hijo que era lunático y que muchas veces era echado en el fuego y otras veces en el agua, y le pedía por favor ayuda al Señor porque sus propios discípulos no habían podido sanarle. Jesús se enoja y dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame ese muchacho. En el momento que traen el muchacho, él echa fuera al demonio y el muchacho en ese mismo momento es sano. Los discípulos que tenían orden expresa de él de sanar enfermos y echar fuera demonios, le preguntan aparte, le dicen: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros sanarlo? Por vuestra poca fe, repite con seguridad el Señor. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza y le dijeras a este monte que se corre, les haría caso. Y no habría nada que no pudieras hacer. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero no la creemos. Escuchamos, pero no oímos. Oímos y no creemos con el corazón. Porque nuestro Señor Jesús es un predicador perfecto. Era antes y sigue siendo y seguirá siendo. Siempre sus palabras son veraces, son perfectas, son exactas, no son infladas. Él no actuaba para predicar, porque su palabra en sí sola eran verdaderas y poderosas. Y su palabra era la que hacía efecto en los corazones y en las vidas de las personas, como lo hace hoy mismo a través de la Biblia. Nosotros somos todos predicadores que necesitamos poner algo para lograr el cometido. Pero la palabra de Jesús es perfecta, no tiene fallas, no necesita ser inflada en absoluto. Él dice que si tuviésemos un poquitito así de fe, todo podríamos conseguir. La fe que habla nuestro Señor Jesús no es en la política, no es en la economía, no es en el conocimiento, no es en las habilidades o fuerzas propias. La fe que habla nuestro Señor es en Él mismo. La fe que necesitamos es la que viene por el oír y el oír de su propia palabra. Es esa fe la que puede cambiar tu mundo y el mundo de tu familia. Es esa fe que puede convertirte en alguien que nunca pudiste ser. Y aún en alguien que nunca te imaginaste que podías ser. Los milagros y los prodigios que Dios puede hacer son mucho más grandes de los que nuestra propia mente puede imaginar. Aún en nuestras vidas. Aún en lo que nosotros creemos, que queremos. Las cosas que Dios puede darnos son mucho más grandes, mucho más perfectas y sobre todo, más importante, porque a veces nos afanamos por cosas materiales que pasan, que no tienen importancia, pero la paz y el gozo, el amor y la salvación que Dios tiene para nosotros a través de su palabra son muchísimo más grandes, más poderosas y no hay nada que no podamos hacer. Al final del capítulo, Jesús dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. No es una contraindicación, no se está contradiciendo, sino que está diciendo esto: no necesitas hacer un ayuno de sacrificio, sino que tenés que buscar la comunión con Dios. Tenés que buscar primeramente el reino de los cielos en espíritu y en verdad, y todas las demás cosas serán añadidas. Este ayuno agradable a Dios no es el que nos sacrificamos por no comer, sino el que buscamos de tal forma la comunión íntima con nuestro Señor, que el alimento, la bebida y las demás cosas quedan en un sitio secundario. Este es el ayuno agradable a Dios, en el que amemos de corazón su rostro, su palabra, de tal forma de que todo lo demás pierda valor. No que sea un sacrificio, sino que sea un gozo estar continuamente en la presencia de Dios.
por nuestra poca fe no vemos los milagros poderosos de Dios en nuestra vida. Y algo más, por nuestra propia fe no predicamos este evangelio poderoso, el cual es poder de Dios. Porque nuestra propia fe nos impide estar totalmente convencidos de que al que le prediquemos recibirá la palabra de Dios de tal forma que su vida cambiará y nunca más volverá a ser el mismo. Como dice él, las cosas viejas pasadas, he aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Tanto vos como yo, pongamos ese granito de mostaza, esa pequeña semilla de fe que Dios ha puesto en nuestro corazón para predicar este evangelio poderoso y veremos la gloria de Dios. Porque la fe sin obras es muerta, porque esta fe que necesita crecer en nosotros para que sea luz verdadera, esta fe sin obras es muerta. Prediquemos, amemos, actuemos en consecuencia y Dios le dará el crecimiento hasta convertirse en un árbol, para que nuestra vida esté llena de gozo, de paz y para que su palabra sobreabunde en nuestras vidas, en la de nuestras familias y en de todas las personas a las cuales podamos estar cerca. Te ruego en el nombre de Jesús que leas la palabra de Dios, que abras no solo tu oído, sino tu corazón, y tu vida ya nunca más volverá a ser la misma. Y entonces podrás decirle a los montes que se te presentan en tu vida que se aparten, y ellos te obedecerán. Dios te bendiga.